Entonces, teníamos los siguientes conceptos. Teníamos los conceptos tenemos lambda en R, valor propio de A, B en Rn, vector propio de A, ¿sí? Y estas dos cosas van de la mano, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que si yo tomo la matriz A, que es de n por n, la multiplico por B, el resultado es lo mismo que tomar lambda y con ese lambda ponderar el vector B, ¿sí? O sea, lo único que hago digamos, estirar o acortar el vector, ¿sí? O darlo vuelta, ¿sí? Eso es lo que hace una ponderación final. Eh, entonces, como decía, estas cosas van de la mano. O sea, yo para hablar de un valor propio, yo tengo que hablar del valor propio de la matriz A asociado al vector propio tan, ¿sí? Entonces, ahí está la relación. De la misma forma, si yo digo un vector propio de A, tengo que decir el vector propio asociado al valor propio tan, ¿sí? Entonces, esas dos cosas van completamente juntas, ¿sí? No se puede hablar de la una sin tener la otra. Y eso se ve en la definición, o sea, yo necesito que se cumpla esta igualdad acá, ¿sí? Ahora, una de las cosas que habíamos dicho es que, eh, perdón, una de las cosas que habíamos dicho es que B es vector propio de A, y acá lo vamos a poner así, asociado al valor propio lambda, si solo si B pertenece al núcleo de A menos lambda veces la identidad, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, y acá, perdón, aquí no anoté, esto de acá cuando digo un vector propio, por definición, tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Ahora, cuando o sea, una de las proposiciones que vimos era esta, ¿sí? Que un vector B es vector propio asociado a un valor propio lambda, si solo si pertenece al núcleo de esta matriz. ¿Sí? Esto corresponde a la transformación lineal que toma un vector X y como resultado entrega la multiplicación de esta matriz que está aquí por X. ¿Sí? Eh, ¿Y eso por qué sale? Eso sale finalmente porque en esta igualdad acá arriba yo puedo pasar el lambda por B que está, bueno, primero verlo como lambda por la identidad por B, ¿sí? Eso es exactamente lo mismo, y paso eso restándose a la izquierda. Y después factorizo por el vector B y lo que me queda es A menos lambda veces la matriz de identidad y todo eso multiplicando a B, ¿sí? Y yo quiero que eso sea cero. Eso es decir justamente que B pertenece al núcleo, ¿sí? Entonces, de esta forma, si nosotros conocemos un valor propio de la matriz, podemos calcular los vectores propios que están asociados, porque los vectores propios que van a estar asociados a ese valor propio son exactamente los que están en el núcleo, ¿sí? Y calcular un núcleo, nosotros ya sabemos hacerlo, ¿sí? Entonces, con eso ya, si yo conozco un valor propio, puedo calcular todos sus vectores propios que están asociados ahí, ¿sí? Siempre van a ser infinitos, pero a nosotros nos va a interesar obtener una base de eso, ¿sí? Y obtener una base de un núcleo, y nosotros ya vimos cómo había que hacer. Y lo último que había mencionado, bueno, definimos lo que era, dimos la definición del determinante de A, se podía escribir de varias formas, pero la voy a anotar de esta forma aquí. Ahora, esto es la suma desde I igual 1 hasta N, de menos 1 a la I más 1, de A sub eh, I1 por el determinante de la matriz que me queda al eliminar la fila I y la columna 1. ¿Sí? Esto se podía hacer así, se podía hacer no con J igual a 1 acá, sino que con cualquier J. ¿Sí? Y la única diferencia es que aquí en vez de un 1 aparece un J, acá también aparece un J y acá aparece un J. ¿Sí? Y ese J va a estar fijo. La otra opción que tengo, en vez de sumar sobre las filas, como lo estoy haciendo aquí, puedo sumar sobre las columnas, ¿sí? Y en ese caso voy a tener estos valores de i que van a estar fijos, ¿sí? Y acá en vez de estos unos aparecerían los j que se están moviendo, ¿sí?
y el concepto es exactamente lo mismo. Independiente de cómo yo lo haga, ese cálculo, va a dar siempre el mismo valor. ¿Sí? Eso está bien definido. Propiedades de eso, o sea, la demostración de eso, de esa propiedad, no la vamos a hacer, ¿sí? Porque en realidad perderíamos media hora en escribir un montón de letras que no van a aportar mucho en el desarrollo del concepto, ¿sí? Pero ténganlo presente, ¿sí? Porque eso muchas veces puede simplificar los cálculos. Y por otra parte, lo que yo había mencionado es que en realidad una matriz cualquiera va a ser invertible si solo si su determinante es distinto de cero, ¿sí? Para que una matriz de n por n sea invertible, eso significa que la dimensión de su imagen es igual a n, si es que la matriz es de n por n, y la dimensión de su núcleo es cero, ¿sí? Entonces, cada vez que la matriz A menos lambda I, si yo fijo un lambda y calculo el determinante de A menos lambda I, si esta es invertible, significa que el único elemento que pertenece al núcleo va a ser el cero, porque el núcleo va a tener dimensión cero, ¿sí? Entonces no va a haber un vector propio, porque los vectores propios tienen que ser distintos de cero. Entonces yo lo que busco es que este núcleo tenga dimensión mayor que cero, ¿sí? Tenga dimensión de 1 en adelante, ¿sí? Y para que eso pase, la única opción que tengo es que la matriz A menos lambda por I no sea invertida. Entonces, la existencia de vectores propios equivale a que la matriz A menos lambda I no sea invertida. Es decir, que necesito que el lambda que estoy seleccionando tiene que verificar que el determinante de A menos lambda por I tiene que ser igual a cero, ¿sí? Y con esto habíamos finalizado, que era la definición del polinomio característico. El polinomio característico de A como P sub A de lambda igual a el determinante de A menos lambda I, ¿sí? Aquí, por inducción, se puede demostrar que esto es siempre, por inducción sobre el tamaño de la matriz A, se puede demostrar que esto es siempre un polinomio, ¿sí? Y es un polinomio de grado igual al tamaño de la matriz. Si es una matriz de n por n, el polinomio característico es un polinomio de grado n, ¿sí? No lo vamos a demostrar, lo vamos a asumir siempre, ¿sí? Se hace por inducción. Entonces, a nosotros lo que nos interesa, según lo que dije acá arriba, es encontrar aquellos valores de lambda que hagan que el polinomio característico se haga cero. O sea, mi problema ahora se reduce a encontrar las raíces de un polinomio, ¿sí? Así, lambda es valor propio de A. Sí, solo sí, el polinomio característico evaluado en lambda es igual a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto es cero, significa que esta matriz no es invertible, ¿sí? A menos lambda i no es invertible. Y eso, a su vez, me indica que existen vectores propios, ¿sí? Entonces, este número de acá va a ser un valor propio asociado a algún vector propio, ¿sí? Y por otra parte, si es que el polinomio no es cero, ¿sí? El polinomio en algún cierto lambda no es cero, entonces la matriz es invertible, lo que significa que el único vector que pertenece al núcleo de esto va a ser el vector cero, o sea, no es un vector propio. Y si no hay vector propio, no puedo hablar de valor propio, ¿sí? ¿Queda claro eso? Perfecto. Entonces veamos un ejemplo directamente, porque ahora todo se reduce a calcular el polinomio característico de la matriz y calcular sus vectores, perdón, y calcular sus valores propios, ¿sí? Profe, Ajá. cuando puso A, sí, solo sí, el P
Luego base A. Es sub A. El fondo es como para indicar que es el polinomio característico asociado a la matriz A. Ya. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo. Voy a poner una matriz de 3 por 3. Voy a inventar. No, no me conviene inventarla porque si no el polinomio característico podría quedar muy feo. Está difícil de calcularle sus valores propios. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, ya sé. Profe, ¿Sí? no, que si quiere le dictaba la que ocupamos ayer en la ayudantía. ¿Ya? Perfecto. ¿De qué tamaño es? Eh, a ver, tiene que tener vector y valor propio, ¿cierto? Sí. A ver, espérate, Ocupó tengo el archivo de la ayudantía acá. A ver, dime cuál. la P1, que era de R2 a R2. Perfecto. P1. Eh, espectacular. Ya sí, esa me sirve. Ya, esa matriz, encuentre la matriz A asociada, esa tendría que ser la matriz 0, 1, 1, 0, si no me equivoco, ¿sí? Sí, sí, esa es. Sí, esa 0, 1, es. 1. Sí, perfecto. Ya. Entonces, yo quiero calcular los valores propios de esta matriz. Los valores y vectores propios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a escribir qué significa A menos lambda veces la identidad. ¿Sí? Esto es tomar la matriz A y restarle la identidad, que es la matriz diagonal que tiene puros 1 en la diagonal, ¿sí? Pero ponderada por lambda. Entonces es una diagonal con puros lambda. ¿Sí? Y después hago la resta ahí, que es componente a componente, entonces esto nos queda menos lambda, 1, 1, menos lambda. ¿Sí? Primer paso. Ahora, defino el polinomio característico de esta matriz. ¿Cómo estaba definido? Esto es el determinante de A menos lambda veces la identidad. Y eso, a su vez, es calcular el determinante de la matriz que calcule arriba. Ahora, ¿cómo se hacía el cálculo del determinante? Se puede hacer por fila o por columna, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces voy a hacerlo usando esta columna, ¿sí? La columna 1. Entonces, ¿qué me dice esto? Tengo que tomar el valor que marqué en verde, menos lambda, y multiplicarlo por el determinante. Sí, y ojo acá, esta barrita, estamos en este contexto, esto es un determinante, no un valor absoluto. Es el determinante de la matriz que me queda al eliminar la fila y la columna, donde cuya intersección es el valor que puse acá afuera. ¿Sí? Entonces me va a quedar el determinante de la matriz que tiene solamente A menos lambda. Y ahora, eso iba con un signo más en el fondo, ahora va con un signo menos. Entonces tengo que poner menos 1, ¿sí? Que va a ser este de acá ahora, por, entonces no lo voy a anotar, va a ser menos 1 por, y va a ser el determinante ahora de la matriz que me queda de eliminar la segunda fila y la primera columna. Entonces va a ser esta matriz de acá arriba, que tiene solamente 1. Bueno, y nosotros ya habíamos visto en la definición que el determinante de una matriz de 1 por 1 es simplemente el número que tiene adentro. ¿Sí? Entonces acá nos va a quedar menos lambda por menos lambda, eso nos da un lambda cuadrado, menos, y el determinante de una matriz con solamente un 1 es 1. Entonces nos queda lambda cuadrado menos 1. ¿Sí? Ese es el polinomio característico. Vemos que, entonces, y acá van a tener que ejercitar harto, ¿sí? Recordar cómo se hacía todo esto, vemos que el polinomio ahora me queda como lambda menos 1 por lambda más 1. ¿Sí? Una diferencia de cuadrado. ¿Sí? Acá lo que siempre van a tener que hacer es encontrar las raíces del polinomio, y eso significa tener que factorizar el polinomio. ¿Sí? Reglas útiles. Si yo tengo un polinomio grande de grado n, ¿sí? Y sus coeficientes son todos números enteros, entonces las únicas posibles soluciones o sea, las únicas posibles soluciones enteras de ese polinomio son aquellas que son los factores del término que está libre al final. ¿Sí? Si yo lo aplico acá, por ejemplo, aquí las únicas raíces que podría tener enteras este polinomio es 1 y menos 1, que son los factores de este menos 1 que está acá. ¿Sí? Y de hecho, este se anulan los dos.
Ahora, una vez que encuentro una de esas raíces, lo que tengo que hacer es dividir el polinomio por el factor asociado. O sea, si yo digo, ok, 1 es raíz de esto porque lo evalúo me da 0, ¿sí? Entonces tengo que dividir este polinomio por el polinomio lambda menos 1, ¿sí? Lambda menos la raíz que encontré, ¿sí? Y eso va a reducir en 1 al grado y después analizar ese otro polinomio, ¿sí? Entonces, típicamente, polinomio, si es de grado 4, hay que encontrar al ojo una raíz, hacer la división y ahora va a quedar un polinomio cúbico por un polinomio de grado 1. El cúbico, buscarle otra raíz, factorizarlo de nuevo y va a quedar ahora uno de grado 2 por 2 de grado 1, ¿sí? Y ese de grado 2 ahí ya le puedo encontrar las raíces a mano con la formulita para encontrarle las raíces a una función cuadrada, ¿sí? Acá también podría haber hecho lo mismo, aplicar simplemente la fórmula para la ecuación cuadrática y encontrar las raíces, ¿sí? Pero al mismo tiempo también sé que puedo factorizarlo de esta forma y voy a hacer eso. Entonces, P sub A de lambda vale 0, sí, solo sí, alguno de esos dos términos es 0, ¿sí? Es decir, lambda igual a 1 o lambda igual a menos 1. Entonces, con esto, los valores propios de A son lambda igual a 1 y lambda igual a menos 1, ¿sí? Porque en esos dos puntos son los únicos números donde este polinomio se anula, ¿sí? Perfecto. Entonces, aquí un detalle, ¿sí? Porque nosotros acá estamos trabajando las matrices en el cuerpo de los reales, ¿sí? Estamos diciendo que estamos trabajando con las matrices con coeficientes reales, ¿sí? Teorema fundamental del álgebra nos dice que todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, ¿sí? Complejas, ¿sí? Polinomio con coeficientes reales de grado n tiene exactamente n raíces complejas, ¿sí? Eso significa que podría pasarme a mí acá que no todas las raíces de este polinomio sean reales, ¿sí? Entonces, en caso de que no sea así, simplemente hay valores, quizá, no sé, por ejemplo, tengo un polinomio de grado 5 y que tiene 3 raíces reales y 2 complejas, ¿sí? Si yo estoy trabajando con mis matrices vistas como matrices con coeficientes reales, entonces solamente las 3 raíces reales son valores propios, ¿sí? Las 2 raíces complejas no lo son. Pero, si esa misma matriz que tiene solamente coeficientes reales, yo la veo como una matriz a coeficientes complejos, ¿sí? Igual lo va a ser, porque los números reales son complejos en sí. Entonces ahí esos 5 números que me dan como raíces, todas las raíces, las reales y las complejas, todas son valores propios, ¿sí? Por eso yo les decía que en algunos casos es importante tener bien claro sobre cuál cuerpo se están trabajando las cosas, ¿sí? Para que lo tengan presente. Por ejemplo, si este polinomio, el polinomio característico acá me hubiese dado lambda cuadrado más 1, y mi matriz la estoy viendo como una matriz de coeficientes reales, yo automáticamente puedo decir que no tiene valores propios, ¿sí? Porque no hay ningún valor real que haga que lambda cuadrado más 1 sea 0, ¿sí? Pero si yo la veo como una matriz a coeficientes complejos, ahí sí tiene dos valores propios, que serían i y menos i, que son las dos raíces que tiene el polinomio lambda cuadrado más 1, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos que los valores propios son estos dos. Entonces, ahora para cada valor propio, bueno, y con eso terminé la parte, ya encontré los valores propios de la matriz, ¿sí? Ahora, para cada valor propio, yo lo que voy a hacer es volver a escribir la matriz, ¿sí? Como me queda. Entonces, es esta matriz de acá. Y tengo que reemplazar lambda por 1. Entonces me queda la matriz menos 1, 1, 1, menos 1, ¿sí? Y tengo que resolver el sistema que es esta matriz multiplicado por b igual a 0, ¿sí? Para encontrar los vectores propios. Entonces lo que hago es plantear este sistema de ecuación. Aquí lo escalono, voy a ocupar el menos 1 de arriba a la izquierda como pivote para eliminar el 1 que está abajo. Entonces la primera fila me queda tal cual, y a la segunda fila le voy a sumar la primera. Me queda 0, 0 y 0. Y ahí está listo mi escalonamiento, ¿sí?
Esto me dice, bueno, el sistema es compatible, eso siempre va a pasar, un sistema de este estilo siempre va a tener solución, ¿sí? Porque cuando el lado derecho es 0, yo siempre tengo la opción de tomar la matriz y multiplicarla por 0 y me va a dar 0, así que siempre va a tener solución. Y si yo reescribo esto me dice en realidad que las componentes del vector b tienen que cumplir que menos b1 más b2 tiene que ser 0. Es decir, b2 tiene que ser igual a b1. ¿Sí? Y esto me está diciendo que acá tengo una variable libre. ¿Sí? Voy a decir b1 en r. ¿Sí? b1 puede ser cualquier cosa y b2 tiene que valer lo mismo que b1. Luego, b, que es la solución de este sistema, tiene que ser de la forma b1 y abajo en b2 tiene lo mismo que arriba, así que es b1. O sea, es una ponderación del vector 1, 1. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que cualquier vector que sea de esta forma, o sea, que sus dos componentes sean iguales, es un vector propio de A, asociado al valor propio igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resuelve el sistema de ecuación. ¿Sí? Pero a mí lo que me va a interesar es encontrar una base. ¿Sí? Y esa base va a estar dada por este vector de acá, en este caso, por el vector 1, 1. ¿Sí? Entonces, 1, 1 es en sí un vector propio, pero cualquier ponderación de él también lo es. ¿Sí? Y eso es algo general que vamos a ver. De hecho, los vectores propios son subespacios vectoriales. Para un valor propio dado, el conjunto de todos sus vectores propios es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque es el núcleo de una transformación lineal. ¿Sí? Profe, ¿Sí? lo que pasa es que ayer el ayudante, Pablo, Ujú. llegaba a la parte que usted hizo, pero no factorizaba como por el vector 1. No lo tiraba para afuera y dejaba el 1 a 1. Claro. Y decía que ese era el vector, sino que Sí, decía como que escogiéramos un valor. Creo sí, que las dos se puede cosas escoger están. cualquiera. Sí, Ah, ya. O sea que sí, si yo llego a desarrollar cualquiera de las dos cosas, factorizando por el vector 1 o dándole un valor al vector 1 estaría bueno. sí. Sí, porque Ya. en el fondo esto de factorizarlo y después yo decir, y me quedo solo con este, es lo mismo que tomar B1 igual a 1. Tipo, ¿Sí? Entonces es lo mismo, son equivalentes. ¿Sí? ya, bueno. Y claro, Eso es. si un vector es propio, cualquier ponderación de él también lo va a hacer. Entonces, como que ahí me muestra que en realidad esos dos procedimientos son equivalentes. No, ya. Sí, Gracias. de nada. Ahora, hago lo mismo, tomo esta misma matriz de arriba, pero ahora le reemplazo con lambda igual a menos 1. Eso hace que me quede la matriz siguiente. Me va a quedar la matriz 1, 1, 1, 1. Y al lado derecho le pongo los ceros, ¿sí? Porque quiero resolver el sistema que corresponde a tomar esta matriz, multiplicarla por un vector b y que me dé 0. Ahora, vuelvo a escalonar. Ocupo el 1 de arriba a la izquierda como pivote y lo que voy a hacer es a la segunda fila restarle la primera. Y ahí elimino el 1 que está acá abajo, se me va este 1 también de acá y me quedan 0 acá también. ¿Sí? Ojo que cuando hagan estos sistemas siempre les va a pasar que les va a quedar en alguna parte una fila de puro 0. Siempre. ¿Sí? Porque en caso contrario lo que les pasaría es que les quede una matriz perfectamente escalonada y eso diría que el sistema tiene solución única, lo que no puede ser. ¿Sí? Porque como lambda es valor propio, tiene que existir al menos un vector distinto de 0 que satisfaga la ecuación. ¿Sí? Bueno, de la misma forma, si yo reescribo esto me está diciendo que la primera con la segunda componente de b, si yo la sumo, me da 0. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo arriba, voy a dejar b2 en términos de b1. Entonces b2 es igual a menos b1 y b1 puede ser cualquier número real. Si hay una variable libre en este problema. Eso implica que si yo tomo el vector b, que es solución de esto, tiene que tener b1 en su primera componente y en la segunda tiene que tener menos b1. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo acá, esto es b1 por 1 menos 1. ¿Sí? Profe, ¿Sí? no entiendo muy bien eso de que el vector B1 más B2 de 0, si son iguales. No, es que acá ya estamos en otro caso. ¿Sí? Acá Ya, primero calculé los vectores propios para lambda igual a 1, y ahora me olvido ¿sí? de lo anterior y calculo los valores propios, o sea, los vectores propios para el otro valor propio.
Sí, pero que ahí da una matriz 1, 1, 1, 1. Entonces, son Ah, sí, iguales, ¿no? sí, sí, pero claro, acá finalmente esto está asociado a dos ecuaciones, y las dos ecuaciones me dicen que B1 más B2 vale 0. Ya. ¿Sí? Las dos ecuaciones me dicen lo mismo. ¿Sí? Y al escalonar lo que hice fue eliminar una de esas que estaba repetida. ¿Sí? Pero la ecuación que Ujú. me queda es esta de acá. B1 más B2 igual 0. ¿Sí? Porque este 1 multiplica B1 y este 1 multiplica B2 y los sumo. Y eso me da 0. Ah, y como está puesto en la matriz, que da Claro, 0. claro. Ah, ya. No es ¿Sí? como que sumo literalmente los vectores, No, sino no, que no. da el valor. Sí, sí, sí. Acá en Ya. el fondo lo que hago es tomar esta expresión matricial y reinterpretarla como un sistema de ecuaciones. Ah, ¿Sí? ya estaba un poco perdido con eso. Sí, en el fondo nos estamos devolviendo. Estamos en este paso de tomar ahora mi matriz escalonada y reinterpretar todo eso como un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, en el fondo, cada fila me define una ecuación distinta. ¿Sí? Y en este caso, claro, la de abajo me dice que 0 por B1 más 0 por B2 es igual a 0, así que esa, ¿para qué la voy a escribir? ¿Sí? Eso no me está entregando ninguna información. Y la otra me dice que 1 por B1 más 1 por B2 es igual a 0. ¿Sí? Y esa es la que puse acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ya. Entonces, claro, ahora llego a que vector propio para esto es este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo concluir yo acá? Eh, se va a poner acá. Por lo tanto, los valores propios, perdón, sí, los valores propios de A, los valores y vectores propios de A son, tenemos menos 1, perdón, 1 como valor propio, lo voy a poner en el mismo orden. 1 con vector propio, o voy a introducir un concepto acá automáticamente, ¿sí? Con subespacio propio. Y ahí voy a explicar este concepto y voy a poner el generado por el vector que encontré. Y el otro va a ser menos 1 con subespacio propio generado por 1 menos 1. ¿Qué significa esto? Aquí yo estoy diciendo, acá lo que estoy reuniendo es el vector 1, 1 y todas sus ponderaciones. ¿Sí? Que es justamente la solución que yo obtuve acá arriba. ¿Sí? Lo mismo en el otro caso. ¿Sí? Estoy poniendo el vector 1 y menos 1 y todas sus ponderaciones, que es esto de acá. Eran las soluciones del segundo sistema. ¿Sí? Entonces resulta que cualquier vector que esté ahí es vector propio de la matriz, asociado siempre al mismo valor propio. ¿Sí? Cualquiera que yo tome acá adentro, resulta que si yo lo multiplico A por ese vector, el resultado va a ser simplemente el vector que puse multiplicado, ponderado por 1. ¿Sí? Y para cualquiera que esté acá, si yo lo multiplico por la matriz A, el resultado va a ser el mismo vector multiplicado por menos 1. ¿Sí? Entonces esto nos lleva a este concepto, lo voy a poner acá como definición. Eh, denotamos por W sub lambda el subespacio propio de A asociado al valor propio lambda, el cual viene dado por W lambda igual
al núcleo de A menos lambda I. ¿Sí? Así que no vamos a entrar en detalle. Eso es un subespacio vectorial. ¿Sí? Siempre va a ser un subespacio vectorial porque es el núcleo de una transformación lineal. Nosotros ya demostramos que para cualquier transformación lineal el núcleo siempre es un subespacio vectorial. ¿Sí? Por eso el nombre, subespacio, y bueno, subespacio propio, porque los que están ahí son exactamente los vectores propios, ¿sí? Que están asociados al valor propio que estoy fijando. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de eso, ¿sí? Yo tengo que en realidad los vectores propios que están asociados a un valor propio son en realidad un subespacio vectorial. Y al ser un subespacio vectorial, esto me lleva a que yo puedo encontrar una base. ¿Sí? ¿Sí? Lo anterior nos indica que cada subespacio propio tiene una base, de manera que cada elemento de la base es un vector propio asociado al mismo valor propio. ¿Sí? En el caso anterior, cada uno de los subespacios propios tenía dimensión 1, ¿sí? Y eso salió porque, bueno, cuando yo calculo el núcleo de una transformación lineal, ¿sí? De esta forma, en general, claro, lo que me decían de antes, que lo que había dicho el ayudante, que acá yo fijo valores para B1, ¿sí? Y fijo un valor para B1 y eso me da un vector propio. Sí, eso es cierto, y es una cuestión súper útil en estos casos, ¿sí? Que da solamente una variable libre. Pero si yo tuviera tres variables libres, para poder determinar una base de vectores propios, yo lo que tendría que hacer sería asignarle tres combinaciones distintas de valores a las variables libres, ¿sí? Para obtener tres vectores distintos que sean linealmente independientes. ¿Sí? Eso puede complicarse, ¿sí? Porque hay que elegir de buena forma esos valores. ¿Sí? Pero una forma fácil de hacerlo es, si por ejemplo, si mis variables libres las llamo A, B y C, primero tomo A igual a 1 y los otros dos iguales a C. Eso corresponde finalmente a tomar, al hacer esta factorización, que sería un poquito más larga, tomar solamente el primer vector. Después puedo tomar el A igual 0, B igual 1, C igual 0. Y eso correspondería a tomar el segundo vector que me quedó en esta factorización, digamos, en esta escritura más larga. Y después, por último, tomar 0, 0 y 1. Y eso correspondería a tomar el tercer vector. ¿Sí? Entonces, por eso yo encuentro que en el caso más general, esto es más útil. ¿Sí? Que en el fondo hacer esta descomposición y tomar los vectores que me quedan ahí. Porque si el sistema está bien resuelto, esos tres vectores siempre van a ser linealmente independientes. ¿Sí? Y eso me va a entregar automáticamente una base de los subespacios propios. ¿Sí? Una propiedad importante que tienen estos subespacios propios es la siguiente. Sean lambda y mu en R valores propios distintos de una matriz A. ¿Sí? Entonces, vamos a decir acá que si yo tomo el subespacio propio que está asociado al lambda, ¿sí? Todos los vectores propios que funcionan para ese valor propio, y lo intersecto con los vectores, con el conjunto de todos los vectores propios que están asociados al valor propio mu, esta intersección siempre tiene solamente un elemento, que es el 0. ¿Ya? Y vamos a hacer la demostración de esto como para
para ocupar los conceptos de vector y valor propio para que se vea cómo funciona, ¿sí? Entonces, voy a tomar, bueno, primero, el 0 siempre pertenece a la intersección, ¿sí? Porque estos dos subespacios, bueno, son subespacios vectoriales, así que los dos contienen al 0, entonces el 0 está en la intersección de los dos. Así que el 0 está contenido en esto. Ahora voy a mostrar que cualquier elemento que esté acá tiene que ser necesariamente el 0, ¿sí? Entonces voy a demostrar esa inclusión. Voy a tomar B, un vector que pertenezca a la intersección de estas dos cosas, ¿sí? Voy a terminar concluyendo que necesariamente ese vector vale 0. Luego, ¿qué se va a cumplir? Como B pertenece a W lambda, ¿sí? Porque como está en la intersección, pertenece a los dos subespacios. Como B pertenece ahí, significa que A por B es igual a lambda por B, ¿sí? Porque es un vector propio que está asociado a ese valor propio. Y como B pertenece a W mu, al mismo tiempo voy a tener que A por B también vale lo mismo que mu por B. ¿Sí? Si yo junto estas dos cosas, lo que me dice es que lambda por B es igual a mu por B. Y eso implica, si paso el mu por B restando hacia la izquierda y factorizo, me va a quedar que si yo resto estos dos ponderadores y eso lo multiplico por B, tiene que ser 0. ¿Sí? Como lambda es distinto de mu, la única opción para lo anterior es que B sea 0. No hay otra opción. ¿Sí? Porque si B fuese un vector distinto de 0, ¿sí? Y lo estoy ponderando por algo que es distinto de 0, el resultado tiene que ser necesariamente distinto de 0. ¿Sí? Entonces, la única forma de que esta igualdad se cumpla, sabiendo que lambda es distinto de mu, es que el vector sea 0. Entonces, si es que los dos valores propios son distintos, entonces el único elemento que está al mismo tiempo en los dos subespacios propios es el 0. ¿Sí? Con esto, si lambda 1 hasta lambda k denotan los valores propios de una matriz A, entonces la suma, lo voy a poner así, la suma W lambda 1 más W lambda 2 más, y así, en el fondo voy a sumar todos estos subespacios vectoriales, es directa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre todos esos subespacios, la única intersección entre ellos es el 0. ¿Sí? Y eso hace que la suma completa sea directa. ¿Eso qué significa? Eso significa que si esto tiene una... si yo tengo las dimensiones de estos subespacios y las sumo, lo que me da como resultado es la dimensión de este nuevo subespacio vectorial, que es la suma de todos ellos. ¿Sí? Las sumas se van, perdón, las dimensiones se van sumando. ¿Sí? Si yo vuelvo al ejemplo anterior, vemos en este caso que las dimensiones de cada uno de estos subespacios es 1. ¿Sí? Así que la suma de ellos dos, si yo sumo los dos subespacios vectoriales, estos de acá, los dos subespacios propios, me da un subespacio de R2, ¿sí? Porque todos los elementos están en R2, que tiene dimensión 2. O sea, necesariamente la suma de estos dos subespacios me da R2. Y vamos a dar una definición después de hacer una pequeña pausa, y eso va a significar justamente que la matriz sea diagonalizada. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir a la 1:15, ¿sí? Para dar esa última definición y con eso ya cerrar por hoy día la clase.
¿Alguna consulta sobre esto que hemos visto hasta ahora? Ok. Entonces, en el ejemplo, vimos que la dimensión del subespacio propio asociado al valor propio 1 era igual a 1, y la dimensión del subespacio asociado a menos 1 era igual a 1 también. Así, la suma de estas dimensiones es igual a 2, que coincide justamente con la dimensión de R2, que es el espacio donde está definida la transformación, ¿sí? Porque como era una matriz de 2 por 2, esto define una transformación que va de R2 a R2, ¿sí? Eso implica que la suma de estos dos subespacios, que ya dijimos que era directa, es igual a R2. Y esto nos lleva a que el conjunto formado por la unión de las bases de W1 y W-1 es una base de R2. En este caso sería el conjunto que tiene dos vectores, el conjunto 1, 1 y el conjunto 1 menos 1 creo que le había puesto. 1 menos 1. O sea, y el vector 1 menos 1. ¿Sí? Y esto es en general, ¿sí? Cada vez que la suma de estas dimensiones coincida con el tamaño de la matriz, voy a tener que, si yo junto todos esos vectores, esas bases de vectores propios que obtuve, ¿sí? Y las junto en una sola, el resultado va a ser una base del espacio, ¿sí? En general. Entonces, cuando esto ocurre, decimos que la matriz A es diagonalizable. Este concepto pasa por lo siguiente, ¿sí? ¿Por qué el nombre? Para justificar este concepto, tomemos B1 hasta Bn, la base de vectores propios obtenida. ¿Sí? Estamos suponiendo que si yo sumo las dimensiones de los subespacios propios, me da la dimensión del espacio. ¿Sí? Eso significa que este conjunto tiene exactamente la misma cantidad de vectores que el tamaño de la matriz. ¿Sí? Y definamos P como la matriz que tiene en cada una de sus columnas estos vectores. ¿Sí? Entonces, como cada uno de estos vectores es de largo n, y tengo n vectores, esto me forma una matriz de n por n. ¿Sí? Por otra parte, esto se puede demostrar con escalonamiento. Como los vectores son linealmente independientes, esta matriz va a ser invertible. ¿Sí? Hay varias formas de demostrarlo, pero eso es una propiedad general, entonces lo voy a anotar acá. Como los vectores
son linealmente independientes, la matriz P es invertible, ¿sí? Y de hecho, esto es un hecho general, ¿sí? Es una equivalencia, de hecho, ¿sí? Si yo tengo una matriz cualquiera cuadrada y tengo que sus columnas son linealmente independientes, eso equivale a que la matriz sea invertible, ¿sí? Luego, se demuestra que existe una matriz diagonal D, tal que, sí, que esta matriz diagonal también va a ser de n por n, tal que mi matriz original A yo la puedo escribir como P por D por P a la menor, ¿sí? Por eso se llama diagonalización, ¿sí? Porque finalmente escribo A en términos de una matriz invertible, su inversa, y una matriz diagonal, ¿sí? Ahora, esta matriz diagonal no es cualquiera. Esta de acá contiene en su diagonal los vectores, perdón, los valores propios de A, ¿sí? Ahora, ¿cómo se construye esta matriz? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Voy a pensar en otra matriz. Voy a suponer que, supongamos que la matriz P es igual, o digamos, supongamos que la base de vectores propios que obtuve viene dada por, y voy a poner acá 3 vectores cualquiera que sean linealmente independientes, ¿sí? Yo siempre voy a encontrar una matriz A tal que estos vectores sean sus vectores propios, ¿sí? Pero no me voy a complicar con eso. Vamos a suponer que ya lo encontré, determiné los valores y vectores propios, y, y me quedo dado por esto, ¿sí? Va a ser el vector 1, 0, 0, el 1, 1, 0 y el 1, 1, 1. Este de acá va a estar asociado a lambda igual 2, y estos dos van a estar asociados a lambda igual a menos 3. ¿Sí? Esto estoy suponiendo un caso que tengo una matriz A que cumple, que al calcular sus valores propios me dan este y este de acá, me da solamente 2 valores propios. En este caso, esto significaría que el polinomio característico de A va a ser igual a, no voy a detallar en esto, pero va a quedar algo de esta forma, lambda más 3 al cuadrado por lambda menos 2. ¿Sí? Va a ser de esa forma. ¿Sí? Yo sé que para matrices de grado impar, siempre aparece un menos acá afuera, y para matrices de grado par no aparece, ¿sí? Pero eso, ustedes siempre van a tener que partir de una matriz y calcular su polinomio característico, ¿sí? Yo estoy suponiendo acá que tengo una matriz que al calcularle sus valores propios, al calcular su polinomio característico, perdón, me da esto, ¿sí? Y eso me dice que sus valores propios son lambda igual a 2 y lambda igual a menos 3. Tengo solamente 2 valores propios, ¿sí? Pero hay uno que se repite 2 veces, ¿sí? Y después, para cada uno de esos 2 valores propios, lo que yo hago es calcular sus vectores propios, ¿sí? Y al calcularlos, para lambda igual a 2 me dio este de acá, o sea, finalmente me dio que la solución es, del sistema es una ponderación de este vector, ¿sí? Y para lambda igual a menos 3 lo que me va a dar acá es que es una ponderación de este vector más una ponderación, más otra ponderación de este otro vector, ¿sí? Por eso yo hablaba que hacer esta descomposición permite identificar de manera sencilla cuáles van a ser las bases de vectores, ¿sí? Después tomé todo eso y lo junté en un solo conjunto, y eso me forma una base de R3, ¿sí? Porque coincide que la cantidad de vectores que me dio al final es igual al tamaño de los vectores, ¿sí? Podríamos verlo así.
Entonces, en este caso, esto implica que P va a ser igual a la matriz 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Y aquí es importante la forma en que voy a seleccionar las cosas. ¿Sí? Pongo esos tres vectores en ese orden. ¿Sí? Y después la matriz diagonal la tengo que hacer de esta forma. Yo sé que va a tener elementos solamente en su diagonal. Tengo que determinar de qué forma están ordenados esos elementos. ¿Sí? Entonces, aquí, la primera componente de esta diagonal tiene que ser el valor propio que está asociado a la primera columna que puse aquí. ¿Sí? En este caso sería este 2 que está acá. Después aquí en esta segunda columna, el valor que tiene que ir ahí va a ser el que está asociado a este vector propio, al que está en la segunda columna. Y ese era -3. Y de la misma forma, el que va aquí en la tercera columna acá abajo, tiene que ser el valor propio que está asociado a este vector de aquí. Y eso va a ser -3 también. ¿Sí? Y esas son las matrices P y D que están asociadas a la matriz A. ¿Sí? De hecho, ahora aquí yo no partí de la matriz para hacer todos los cálculos, pero si yo ahora calculo la inversa de esta matriz P, la multiplico por D, perdón, multiplico P por D y después por la inversa de P, me va a dar una matriz A. ¿Sí? Y esa matriz A, si yo le calculo sus valores propios, sus vectores propios, me va a dar básicamente lo mismo que está acá arriba. Y de cierta forma es un procedimiento que se puede invertir. ¿Sí? Pero yo tengo otra opción. ¿Sí? Por ejemplo, otra forma. Cuando yo tengo la base arriba, como es un conjunto, ese conjunto yo lo puedo tener ordenado de cualquier forma. ¿Sí? Entonces yo podría decir que P es igual, voy a poner primero el 1, 1, 0, después voy a poner el 1, 0, 0, y después acá al final el 1, 1, 1. ¿Sí? Como que en el fondo puse en otro orden las columnas. Y en este caso, siguiendo el mismo procedimiento, en la diagonal que tiene que ir, la primera componente de la diagonal tiene que ser el valor propio asociado a la primera columna, ¿sí? Que es -3. Después, en la segunda componente de la diagonal, tiene que ir el valor propio asociado a la primera columna. O sea, perdón, a esta columna de acá, ¿sí? A la segunda columna. Que era este primer vector de acá, que estaba asociado al valor 2. Y el último, que tiene que ir acá abajo a la derecha, tiene que ser el valor propio asociado a esta tercera columna de acá, que era -3. ¿Sí? Entonces, si se fijan, las matrices P y las matrices D, en los dos casos son distintas. Pero de todas formas, el resultado A igual a P por D por P a la -1 es el mismo. ¿Sí? Esa es la forma en que construyo estas matrices. ¿Sí? Y la única condición para poder hacer esto es que cuando yo calculo mis subespacios propios y tengo sus bases, ¿sí? Si yo sumo la cantidad de elementos que tiene cada base, si el resultado me da igual al tamaño de la matriz, entonces puedo hacer esto acá. Si es que no, bueno, no se puede. Sí, así de simple. No, no hay más que eso. ¿Sí? Si es que no se puede, y en ese caso uno dice, bueno, la matriz simplemente no es diagonalizable. ¿Sí? ¿Quedó claro este concepto de cómo se construye una diagonalización de una matriz? Dime, ¿qué duda? Ya, esa matriz P vamos a verlo en la próxima clase. De hecho, ya, voy a repasar la segunda forma que expliqué. La matriz P, de hecho, tiene un nombre. Se le llama matriz de pasaje o matriz de cambio de base. ¿Sí? Porque básicamente lo que hace es, si yo tomo esa matriz P y la multiplico y tengo, no sé, por ejemplo, la base canónica de R3, ¿sí? Si multiplico P por cada uno de esos vectores de la base canónica, me entrega otra base. ¿Sí? Y como la puedo invertir, puedo hacer una relación entre dos bases distintas de un espacio e intercambiarlas. ¿Sí? Entonces, por eso se llama matriz de cambio de base o de pasaje. ¿Sí? Y aquí en esencia lo que estamos haciendo es tomar la matriz A
que yo sé que de cierta forma se comporta bien con algunas direcciones del espacio, así que en el fondo lo único que hace al multiplicar la matriz A a esa dirección, lo que hace es ponderarla simplemente. Lo que estoy haciendo es estudiar esa matriz A en términos de esa base, ¿sí? Entonces, en vez de estudiarla con la base canónica de R3, la estoy estudiando con esta otra base, ¿sí? Con la que puse acá en las columnas de P, ¿sí? Y claro, esto es simplemente pasar por hacer un cambio de base acá, invertido, aplicar las ponderaciones acá con la matriz D y después devolverme a la base original, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace esto de aquí, ¿ya? Y eso lo vamos a detallar en la próxima clase. ¿Sí? No es importante ahora ya. Ok, y la otra forma que hice acá, lo único que hice fue, por ejemplo, esta base que ya me había armado con vectores propios, yo la reordené de otra forma. Lo puse en la matriz P ordenada de otra forma, no como lo había hecho antes. ¿Sí? Antes lo había tomado en este orden, así, este vector, después este y después. Y en esta otra lo que hice fue primero poner este, después el que estaba aquí primero, y después al final el último que había. ¿Sí? En el fondo, como que hice una permutación, de cierta forma, de las columnas. Y lo único importante es que eso se puede hacer, no genera ningún problema, pero lo único que hay que tener cuidado es con los valores que voy a poner en la diagonal, ¿sí? Porque el primero que va acá, siempre hay que hacer esta relación, ¿sí? El primero que está en 1, el primer valor que está, digamos el valor que está en la diagonal, en la primera columna, tiene que ser el valor propio que está asociado al vector que está en la primera columna de P. El valor propio que está en la segunda columna de D tiene que ser el que está asociado a la segunda columna de P, y el valor propio que está asociado a la tercera columna de D tiene que ser el valor propio que está asociado a la tercera columna de P. ¿Sí? Siempre se da esa relación. ¿Sí? Entonces eso me dice que en realidad en la matriz P yo puedo poner estos vectores, los vectores, la base de vectores propios, yo la puedo poner en el orden que quiera. Siempre y cuando en la matriz D respete en los valores propios ese mismo orden. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahí? Ya, bacán. Ok, con esto, como les decía, ya tienen todo para poder hacer la segunda pregunta de la tarea también. ¿Sí? Con esto ya tienen toda la materia necesaria para poder desarrollarla. ¿Sí? Traten de no dejarla por última hora, ¿sí? Como recomendación. ¿Sí? Si tienen un tiempito, vayan avanzando. No es necesario que se sienten a hacerla de una la pregunta, pero vayan avanzando a poco. ¿Sí? Para que no se les junte todo al final. ¿Ok? Profe, Eso, ¿sí? una duda con la tarea. Se supone que esas matrices de la A1 a la A4, esas Ujú. ya son las matrices, no sé cómo las que están asociadas, ¿cierto? O sea, es la matriz con la que parto. O sea, claro, es la ¿Esa? matriz que está asociada a la transformación lineal. Ese. Claro, Ah, sí, yo ya, parto con la matriz, o sea, como que hay una transformación lineal tal que ya, de esa transformación lineal sale la matriz, pero yo le entrego la matriz simple, ¿sí? ah, ya, Y de ahí ya, perfecto. en el fondo tienen que partir como desde aquí donde está el ejemplo, en el fondo tienen que partir de aquí en adelante. Ujú, Eso, ya, perfecto, gracias. de nada. A ver, ¿ya no hay más ejercicios? Sí, sí hay más ejercicios. Sí, de hecho voy a publicar ahora el ejercicio 9, más ratito, eh, que lo voy a hacer un poquito más resumido, así que va a ser con entrega hasta el domingo, ¿sí? Y pretendo este mismo domingo, publicarles el último ejercicio, el ejercicio 10, que también va a ser más resumido para que sea con entrega hasta el día viernes de la otra semana, ¿sí? Entonces, de esa manera, el último ejercicio se va a entregar el día viernes 21, que es el mismo día que se entrega la tarea, ¿sí? Para no tomarle ese fin de semana después del término de las clases, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? A ver, yo estimo 1 hora por pregunta en la tarea, así que en 2 horas debería poder hacerse. Claro, o sea, con el tiempo hay que ponerle el tiempo de estudio asociado. Sí, sí, o sea, más que eso, yo les recomiendo ver los ejemplos que he dado en clase sobre esas dos cosas,
porque en esencia los procedimientos que hay que seguir son los mismos que hemos visto en los ejemplos acá. ¿Sí? Entonces, si entienden esos procedimientos, pueden replicarlos en la tarea. ¿Sí? En ese sentido, justo las dos preguntas que están ahí son bien mecánicas, de cierta forma. ¿Ya? Tenéis que tenerte más fe, sí, pues. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una última consulta para la tarea? Que sí, así dime. temas que le decir a mis compañeros igual. Si yo tomo ya, supongamos la matriz 2, la A2 de la tarea, y me da que tomo sus vectores propios y los vectores propios los hago una matriz y resulta que esta matriz es linealmente dependiente. Ok. ¿Qué pasaría con eso? Ahí digo que no es diagonalizable. Ahí no, eso no podría pasar, ¿sí? Porque lo que tendría que pasar ahí, hay dos opciones. Porque para poder armar la matriz así significa que las dimensiones de tu espacio propio te suman la dimensión de la matriz, o sea, en este caso 4, ¿sí? Pero si son linealmente dependientes, hay dos posibilidades. Significa que lo que tomaste como base en uno de los subespacios propios no era base, o sea, ya había dependencia lineal ahí entre medio, ¿sí? Ah, claro. O bien, los subespacios propios, la intersección de dos subespacios propios, no sería solo el cero, habría otro vector distinto ahí. Y eso no puede pasar, ¿sí? Claro, porque tiene que igualarse a 0. Claro. Entonces, la única eso jamás va a pasar, ¿sí? Lo único que te podría pasar, eso sí, es que al calcular los vectores propios, y en el fondo las dimensiones de estos subespacios propios, lo que podría pasar es que su suma no sea igual a 4. ¿Sí? Y en ese caso ahí uno dice, bueno, entonces la matriz no es diagonalizable. ¿Sí? Pero ¿por qué no sería igual a 4? Porque 4 era el espacio Claro. 4. Es que a veces puede pasar que, por ejemplo, yo tengo no sé, yo creo que podría ejemplificarlo la próxima clase, ¿sí? Pero por ahora súmanlo. Lo que puede pasar es que, a ver, esto tiene otros conceptos asociados, que no los mencioné, no los quise definir para no complicar las cosas, pero uno habla muchas veces de lo que es la multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica. ¿Sí? La multiplicidad algebraica, yo la puedo ver aquí mismo, en el polinomio característico. ¿Sí? Acá yo tengo que lambda, y lo mencioné en un momento así, pero muy al vuelo. Yo dije, el valor propio menos 3 se repite 2 veces. Ya yo digo que la multiplicidad algebraica es 2. ¿Sí? Porque es raíz del polinomio 2 veces. ¿Sí? Resulta que esa multiplicidad algebraica es siempre mayor o igual a la multiplicidad geométrica. Y la multiplicidad geométrica es la base del es la dimensión del subespacio propio asociado. En este caso era 2 también. ¿Sí? Ahí las dos coincidían. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Aquí lo que podría haber pasado es que para este valor propio yo hubiese tenido solamente un subespacio propio de dimensión 1. ¿Sí? Porque solo sé que es menor o igual siempre. Lo que significa que puede ser estrictamente menor. Y en ese caso, ¿qué hubiese pasado? Para lambda igual a 2, necesariamente yo iba a tener siempre un vector propio. Para lambda menos 3, podría haber tenido solo uno, y en ese caso hubiese tenido al juntar las dos bases, me hubiese quedado con 2 elementos, no con 3, que era lo que yo necesitaba. Entonces, en ese caso, yo hubiese concluido que la matriz no era diagonalizable. ¿Sí? Ya. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Y que claro, acá yo siempre les dije, la matriz es diagonalizable si es que la suma de estas dimensiones es igual al tamaño de la matriz, pero otra forma de parafrasear eso es decir que para cada valor propio, las multiplicidades geométrica y algebraica son iguales. ¿Sí? Esa es una forma equivalente de decir lo mismo. Pero no quise meterme con esos conceptos para no complicar más las cosas. ¿Sí? Porque como con el procedimiento del escalonamiento y resolver el sistema, siempre va a dar una base de los subespacios propios. Después lo único que hago es contar cuántos elementos tiene cada una y sumar esas cantidades. ¿Sí? Y si esas cantidades me suman el tamaño de la matriz, entonces estoy bien, es diagonalizable y puedo hacer todo lo de abajo. Si no, me va a dar algo que es estrictamente menor, y en ese caso digo automáticamente, no es diagonalizable. ¿Sí? Ya, profe, bacán. Entonces, así como ayer el ejercicio que hizo el ayudante, su espacio era R2 y dieron dos vectores propios. Claro. Entonces,
sumando las dimensiones de los vectores propios, que daba 2, daba igual al espacio, entonces ahí yo puedo decir que es diagonalizable. Claro. Sí, y en ese Ah, ya. caso, así directamente yo podría decir, bueno, entonces la matriz P yo la puedo poner con primera columna igual a esta, segunda columna igual a esta de acá, y la matriz D tiene que tener en su diagonal los valores propios en ese orden. Entonces tiene Sí. primero el 1 y después el menos 1. Y ahí esos son los elementos de la diagonalización. ¿Sí? Ya. Yo no les Sí, voy, lo que no me les, faltaba, ¿Mm? no, dime nomás. Que lo que faltaba como dentro de la tarea era como cómo se justificaba si era diagonalizable o no, más Es por allá eso. del ejercicio. Sí, es por la suma de estas dimensiones. Como esto es de dimensión 1 y esto también, si yo sumo esas dos dimensiones me da 2, la matriz era de 2 por 2, así que es diagonalizable. Ya, bacán. Ya, ¿Sí? profe, gracias. Eso. ¿Sí? Yo nunca les voy a hacer calcular la matriz P a la menos 1. ¿Sí? En la diagonalización aparece. ¿Sí? En el fondo la diagonalización me dice que A se escribe de esta forma, donde las matrices P y D están así, y la matriz P a la menos 1, bueno, es la inversa de esto. No les voy a pedir calcularla. ¿Para qué? ¿Sí? Pero eso, ¿sí? La próxima clase vamos a profundizar un poco en este concepto ya en el sentido de por qué aparece esta inversa. ¿Sí? Pero en cuanto a diagonalización ya estamos listos. Probablemente igual vea un ejemplo de una matriz que no es diagonalizable, como para que quede claro que el concepto en sí de diagonalización no es un concepto vacío. ¿Sí? O sea, hay matrices que sí lo son y hay otras que no lo son. ¿Sí? Eso. Ok, ¿alguna otra consulta? Ok, entonces lo dejamos hasta acá y nos estamos comunicando el día jueves. ¿Sí? Cualquier duda sobre la tarea o el ejercicio que voy a publicar hoy día, me la están comunicando. ¿Ya? Que estén bien, que tengan una buena semana. Chao, chao. Chao, profe. Se me Chao, cuida. profe. Sí. Chao, que estén bien.